La semana pasada tuvimos el privilegio de escuchar al pastor Raúl, que tomando de la porción que ahora vamos a predicar, que es Efesios 2, versos del 19 del 16 al Colosenses, perdón, me tengo que concentrar. Colosenses, capítulo 2, del verso 16 al 23, nos había traído las 4 herejías que amenazaban a la iglesia de Colosas. Recordarán cuáles eran esas herejías. Primero, cristianismo basado en filosofías. Segundo, un cristianismo basado en ceremonias, en ritos. Tercero, un ascetismo, una falsa humildad, que se manifestaba en falsa humildad. Y cuarto, un misticismo religioso, que daba lugar al nacimiento del ascetismo y todo lo demás. Pero dentro de eso, el apóstol Pablo en el texto es terminante y nos manifiesta que Cristo es suficiente, que nada de aquello tiene valor, que Cristo es suficiente, nada más, que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en Él. Eso les dice Pablo a Colosas. El día de hoy, como ya lo manifesté, vamos a revisar otra vez ese texto, pero de la manera como la iglesia ha querido hacerlo. Lo vamos a hacer verso a verso, de manera textual, y eso nos va a permitir profundizar en algunos detalles que no fueron mencionados la semana pasada, pero no porque no sea la intención del pastor hacerlo, sino porque él se centró en las 4 herejías simplemente. Permítame leer el texto para contextualizar el mensaje. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Ese es el texto. Y vamos a ir revisando uno a uno los versículos, haciendo hincapié en aquellos aspectos que no fueron tocados y que consideramos son importantes, son relevantes dentro de nuestro aprendizaje cristiano. El texto del verso 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Pablo menciona 5 cosas específicas: la comida, la bebida, los días de fiesta, la luna nueva, las fiestas mensuales y los días de reposo. Si ponemos atención a estas prácticas, constituyen toda la liturgia del calendario judío. Toda la liturgia. En primer lugar, las leyes alimentarias que se mencionan en el libro de Levítico. Segundo, las fiestas anuales, la Pascua, los tabernáculos, la expiación. Tercero, las lunas nuevas, que eran las celebraciones mensuales que se realizaban obligatoriamente según el calendario judío. Y finalmente, el sábado, que era la observancia semanal. Diario, semanal, mensual, anual, todo el ciclo religioso judío resumido en esas 5 palabras que mencioné. Pero además de esto, enseguida el apóstol Pablo se va al verso 17 y nos dice, todo lo mencionado, es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Aparte de lo que los judaizantes trataban de mantener como liturgia, vemos que todo eso ya no era necesario. El mismo apóstol Pablo nos dice, todo eso era la sombra de lo que iba a venir. ¿Qué era lo que iba a venir? Era Cristo. Entonces miremos este gráfico, hermanos, que nos permite complementar la idea de este mensaje. Sombra versus realidad. Colosenses 2, 16, 17. Las sombras señalaban a Cristo. La sombra no es una realidad.
pero Cristo sí era la realidad. Las comidas, las fiestas, las lunas nuevas y los sábados eran sombras de lo que había de venir. La realidad exclusiva, única, era Cristo. Él es suficiente, nada más. La sombra solamente cumplía la función de anunciar. La sombra cumplía la función de prepararnos. Imagínese usted cuando está en la casa y el sol está por detrás o la luz está por detrás. ¿Qué es lo que primero aprecia? La sombra. Y seguido de la sombra viene la persona, viene el objeto que estaba provocando la sombra. Y eso es exactamente lo que Pablo estaba diciendo. Las fiestas, los sacrificios, los días sagrados mencionados, todos aquellos elementos del Antiguo Testamento anunciaban a Cristo. Cada detalle del Antiguo Testamento tenía un propósito: señalar hacia Cristo. Eran sombras que habían sido proyectadas desde el futuro hacia el pasado, hacia el presente de Israel. Y cuando la realidad llegó, mis hermanos, cuando Cristo vino, cuando Cristo murió y resucitó, las sombras ya no sirven para nada. Las sombras ya cumplieron con su trabajo. Escuchemos lo que dice Hebreos 10:1 al respecto. Hebreos 10:1. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Hebreos ratifica textualmente lo que acabamos de señalar. La versión NBI me gusta porque refleja mucho más claro esto. Todo esto es una sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Ahí entendemos lo que coloquialmente solemos decir, que todo el Antiguo Testamento anuncia hacia la cruz, anuncia hacia Cristo. Y a partir de el Nuevo Testamento, todo lo que tenemos es Cristo. Cristo es el centro, Cristo es lo principal. Vamos ahora brevemente a los versículos 18 y 19. Nadie os prive, del mismo Colosenses 2, versículos 18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. El tema del culto a los ángeles lo tocó mi hermano Lenin, lo tocó el pastor Raúl, así que no vamos a entrar en esa parte. Pero sí vamos a destacar algo que está contenido en el verso 19 y que es importante y sobre el cual y a partir del cual vamos a profundizar. El apóstol Pablo no está hablando solamente de herejías, mis hermanos. Pablo quería que los hermanos de Colosas y ahora nosotros miremos, apreciemos dónde debe estar la vida del creyente. ¿Dónde debe estar la vida del creyente? Leamos el verso 19, que de paso es el verso del cual tomé el título del mensaje. El título del mensaje es Aférrate a la cabeza. Verso 19. Y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. El apóstol Pablo, luego de denunciar a los falsos maestros que se presentaban como más avanzados espiritualmente, identifica el problema central que ellos tenían en una sola expresión: no haciéndose a la cabeza. Ese era el problema de esos falsos maestros. No estaban aferrados de Cristo. Y era un problema grave de estos falsos maestros. Era una falsa doctrina. Era la raíz de todas las herejías vistas en ese tiempo, vistas en el presente y de todas las herejías que vendrán en el futuro. Y son, debo decirlo lastimosamente, una realidad en la vida cristiana actual. Y son una realidad en muchas iglesias, como ya lo vimos en estas 2 semanas pasadas que predicamos sobre el mismo tema. Y si hablamos de estos falsos maestros, no es que les faltaba experiencia religiosa, no es que les faltaba fervor religioso. Inclusive se podría decir que evidenciaban una cierta sabiduría espiritual. Todo eso podían tener, pero les faltaba lo principal, que era Cristo. Necesito graficarlo. Póngame, por favor, la segunda imagen.
Experiencia versus cabeza. Colosenses 2, 18, 19. Aférrate a Cristo, de Él procede toda la vida. Guardaos de los que con falsa humildad y culto a los ángeles se introducen en cosas que no han visto, inflándose sin causa por su propia mente carnal y no aferrándose a la cabeza, de la cual todo el cuerpo, por las coyunturas y ligamentos que se suministran, crece con el crecimiento que da ¿quién? Que da Dios. Él es nuestra cabeza. Pablo dice que la cabeza del cuerpo, que la cabeza del cuerpo es Cristo. Y este Pablo, que yo lo había dicho desde el primer capítulo, recuerden Colosenses 1:18, cuando él decía, y él es, manténgame la imagen, Panchito, y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es del principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Eso decía Colosenses 1:18. Y esto realmente no es una idea suelta del versículo 19. Es, mis hermanos, el pilar de toda la carta de Colosenses. Una sola cabeza, póngale por favor, una sola cabeza, la anterior. Una sola cabeza, un solo cuerpo. Sí, podemos jugar con las dos figuras, no hay problema. La otra figura también es muy indicadora, la cabeza y el cuerpo. Pero volvamos a la anterior, quiero hacer una reflexión sobre esto y les debo decir que tuve que analizarlo como 3 veces. ¿Por qué? Porque hay muchos médicos aquí y no quería cometer el error de decir alguna barbaridad. Y lo voy a tener que leer para no equivocarme. No hay nervio. A ver, podríamos preguntarnos aquí algo sencillo, ¿no? Si cortamos la conexión del cuerpo con la cabeza, ¿qué es lo que pasaría? El cuerpo muere automáticamente. El cuerpo muere. No hay nervio que funcione, no hay sangre que circule por el cuerpo si le cortamos la cabeza. No hay órgano que responda realmente. Entonces, en esta figura nos debe quedar clarísimo, hermanos, que esto que está graficado acá como cuerpo humano también ocurre en la vida espiritual. Pasa exactamente lo mismo. Y por eso Pablo hace tanto hincapié en esta figura. Por eso Pablo se asombra tanto de lo que estaba pasando en Colosas y se preocupa. Gente buscando profundidad espiritual, en visiones de ángeles, en experiencias espirituales, pero lo más grave, desconectados de la única fuente de vida, que es la cabeza. Es como pretender que una mano sobreviva individualmente. Me van a decir los locos Adams. Eso es en los locos Adams, ahí tenemos la mano que camina solita. Eso en la realidad no existe. No puede existir. Las partes del cuerpo no pueden vivir sin la cabeza. Y de hecho, el mismo Señor Jesús, de una manera maravillosa, nos presenta una figura muy parecida en el Evangelio de Juan 15:5. En el Evangelio de Juan 15:5. El Señor nos dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podréis hacer. Lo que Pablo dice, no haciéndose a la cabeza, el Señor Jesús lo dijo de otra manera, pero muy hermosa. Separados de mí, nada podréis hacer. Es tan relevante esto, mis queridos hermanos, que el mismo apóstol Pablo lo repite en la carta a la iglesia de Éfeso. Veamos Efesios 4:15 al 16. Efesios 4:15, 16. Sino que siguiendo, póngale cuidado al texto, por favor. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Las mismas palabras, cabeza, cuerpo, coyunturas. Crecimiento. No es una idea aislada de la carta a Colosas. No es una idea aislada del apóstol Pablo. Constituye la doctrina apostólica de la iglesia. Y no quiero pasar del verso 19 sin mencionar algo que también se extrae de este texto. Yo, a manera de broma, les suelo decir en el manantial, y lo hago también en mis clases seculares,
cuando preguntan cosas, les digo, a ver, deténgase un momento. Usted tiene que establecer la estrategia de Jack el Destripador. ¿Cómo trabajaba Jack el Destripador, pastor? Por partes. Entonces tenemos que hacer lo mismo con respecto al texto. Cuando menciona nutrido, cuando menciona unido, cuando menciona crece, ¿qué significa? Nutrido. La cabeza nutre al cuerpo. Así es anatómicamente. La sangre lleva oxígeno y nutrientes a todas las extremidades, a todos los tejidos. Los nervios llevan señales al cuerpo. El cerebro coordina todos los movimientos del cuerpo humano. Nutrido. Segundo, unido. ¿Por qué? Por las coyunturas, por los ligamentos, por las articulaciones. Las coyunturas y los ligamentos de nuestro cuerpo no son lo que conecta la cabeza directamente con cada extremidad por separado. Las coyunturas son las articulaciones donde cada hueso se une uno con otro. Y los ligamentos son los tejidos que sostienen estas uniones. Lo que hacen las coyunturas y los ligamentos es unir los miembros del cuerpo entre sí. Le dan al cuerpo entonces unidad interna. Permiten que cada uno de los miembros se sostengan del cuerpo. Por eso Pablo nos está diciendo esto, y esto que señala realmente es hermoso. La nutrición de Cristo llega al cuerpo entero porque los miembros están unidos unos con otros. Y así podemos poner la otra figura. Ahora sí. Tengo la cabeza, tengo los miembros, la cabeza nutre el cuerpo y el cuerpo unido se fortalece a través de las coyunturas. No existe cuerpo si no existe unidad. Pablo no imagina cristianos sueltos. Pablo imagina un cuerpo. Y de hecho a los corintios les escribió la afirmación más clara aún. Veamos 1 Corintios 12:27. 1 Corintios 12:27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. No somos entes sueltos, somos todos unidad. Somos parte de este cuerpo, de Siloé. Lo dije hace 2 semanas o 3. Si usted falta, hermano, una parte de este cuerpo queda vacía, una parte de este cuerpo hace falta. Le extrañamos. Cuando usted no viene, usted hace falta en este cuerpo. Y eso, hermanos, es lo que la iglesia Siloé debe tratar de trabajar. Ser un solo cuerpo. Un cuerpo que se nutre de la misma cabeza y que crece con el crecimiento que Dios nos da. Aferrarse a Cristo y aferrarse al cuerpo de Cristo no son cosas distintas. Y la tercera palabra, crece. Habíamos hablado de nutrido, habíamos hablado de unido, y la tercera, crece. ¿Con qué? Con el crecimiento que nos da Dios. No con el crecimiento que produce el esfuerzo humano. No con el crecimiento que prometen tanto gurú espiritual. Crecemos con el crecimiento que nos da Dios. Y este problema de Colosas, ¿cómo toma forma en este tiempo, mis hermanos? Está en el verso 18. Recordémoslo, verso 18 de 2 de Colosenses. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Este problema se manifiesta, entre otras cosas, en maestros que prometen niveles espirituales superiores de fe, en libros que ofrecen claves secretas para una vida cristiana victoriosa, exitosa, en los tan famosos llamados ahora coachings cristianos, quienes te prometen prosperidad, te prometen afirmar o resaltar tu llamado, como si Cristo mismo
como si la palabra del Señor no fuera suficiente. Y no estoy diciendo que el acompañamiento humano sea malo. El mismo Señor usa pastores, usa hermanos maduros como consejeros, como un apoyo espiritual para los hermanos que lo necesitan. Pero cuando el acompañamiento promete solamente lo que Cristo da, cuando te hace más dependiente del coach que de la cabeza, estamos equivocados. Entonces, mis hermanos, estamos totalmente influenciados por un mundo de falsos maestros. Estamos separados de la cabeza. Y eso es lo que a Pablo le preocupa y le aterra. Hice una revisión en internet de todos los libros de estas características que están en este momento llenando las estanterías virtuales y físicas y con mayor número de ventas. Les voy a dar 3 nada más. Mandato de liderazgo, proyecto 2025. Mi visión cristiana. No voy a dar los autores. Es un manual de liderazgo estratégico para alcanzar tu máximo potencial dentro y fuera de la iglesia. Se apoya en dinámicas propias del coaching ejecutivo y apenas menciona la obra redentora de Cristo. Bestseller en Amazon. Apático o apasionado, método para vivir apasionado. Promete reencender la pasión mediante el método de coaching CC. Cristo es presentado como ejemplo, no como salvador. Hay un pastor muy famoso en los Estados Unidos. Coach Cristiano se llama el libro. Introducción sencilla al coaching, promete orientar tus pasos para alcanzar los cambios que necesitas. Se apoya más en herramientas de PNL, metas SMART, que en la suficiencia del Evangelio. Y otro más famoso aún en los Estados Unidos, Marea Baja se llama el libro. No vayan a caer al comprar ese libro, salvo que lo quieran estudiar para verlo críticamente. Es una antología motivacional que mezcla anécdotas y reflexiones sobre vivir al máximo y desatar tu destino. Muy popular en Latinoamérica, el lenguaje de superación personal eclipsa totalmente la doctrina de la cruz. Le ponen al ser humano y a los gurúes de espirituales sobre Cristo y sobre la palabra. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro apoyo cuando aparecen estas promesas? Nuestro apoyo es la palabra de Dios. Y claro, lo dice 2 de Timoteo 3, 16 y 17, que algunos se lo saben de memoria. 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, así, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la palabra de Dios la que nos debe sostener. Enteramente preparado. La palabra de Dios, hermanos, y Cristo, y el Cristo que esa palabra revela, son suficientes. No necesitamos absolutamente nada más. Entonces, hermanos, la pregunta no es, ¿estoy teniendo una experiencia? La pregunta es, o debe ser, ¿estoy asido a la cabeza? Mi vida depende de la cabeza que es Cristo. Esa debe ser la pregunta. Y hay que hacer aquí una distinción muy clara. Hay una gran diferencia entre buscar a Cristo para conocerlo más o buscarlo para sentir o para creerme más cristiano que otros. Lo repito, no es lo mismo entre buscar a Cristo para conocerlo más o buscar a Cristo para sentirme yo mismo más cristiano que otros, o simplemente para calmar mi ansiedad, para a través de medio buscar que Dios me acepte. No, por ahí no es el camino. El buscar a Cristo es vida. El buscarlo a Él en mis propias fuerzas u otras formas fuera de Él se podría llamar legalismo interior. Y ese no es el camino. Y aquí hay una verdad adicional que la Escritura nos enseña, mis hermanos, y que lo dijimos hace 3 semanas. Una cosa es tener a Cristo, otra cosa es conocerlo. Y el mismo apóstol Pablo lo dice en primera persona.
como una expresión que yo la siento que le sale del alma a Pablo en Filipenses 3:8, Filipenses 3:8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, el tener a Cristo era lo mejor que le pudo haber pasado en su vida, más que todos los demás. Y conocerlo, hermanos, requiere tiempo. Hemos hablado aquí que el conocer la vida al Señor y la vida cristiana en sí es una maratón. Requiere, perdonen que repita siempre, requiere palabra, requiere oración y requiere comunión. Comunión de la iglesia. Las disciplinas espirituales, mis hermanos, no son sombras del antiguo pacto, aquellas que está denunciando Pablo, y lo veíamos con el pastor Raúl. Las disciplinas espirituales son medios que el Espíritu Santo de Dios usa para llevarnos hacia Cristo. Las disciplinas espirituales son medios de gracia. Son medios de gracia que alguna vez el pastor Raúl lo mencionó en alguna ceremonia especial. Medios de gracia, palabra leída y predicada. Medios de gracia, la oración, el Espíritu nos hace participar de la comunión trinitaria. Los sacramentos del bautismo, la cena, sellan visiblemente las promesas del Evangelio. La comunión de los santos, lo que hacemos aquí, nos edifica mediante los dones mutuos. El ayuno, la adoración, el servicio disponen el corazón para recibir más gozo y obediencia en Cristo. Esas son las disciplinas espirituales. Entonces no las vamos a descalificar tampoco. Las tenemos que abrazar, hacerlas nuestras. Pero además, hermanos, hay algo más que el texto nos dice y que lo queremos exponer. Pongamos la lámina 3. Habéis muerto con Cristo, versos 20 al 23. El pastor nos mostró y nos explicó lo que era el ascetismo. Esas reglas que parecen sabias, pero que no tienen el poder para transformar corazones. Yo quiero detenerme un momento en la pregunta con la que Pablo comienza el verso 20. ¿Qué dice en el verso 20? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? Noten bien, hermanos, Pablo no les está diciendo mueran, les está diciendo ustedes ya murieron en Cristo. Es un hecho que ya fue consumado en la cruz. Cristo murió y nosotros morimos en Cristo. Él resucitó y nosotros resucitamos ya con Él. Y miremos en adición lo que Pablo mismo dice a los Gálatas. Y esto lo escribe en primera persona. Como una confesión lo hace Pablo. Y mis hermanos, de una confesión que yo siento que la deberíamos asumir como nuestra cada día. Cada día que abramos los ojos deberíamos leer este texto y haciéndolo nuestro. Escuche, Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Quieren leerlo juntos conmigo? Vamos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Leamos, ojalá nos aprendiéramos de memoria esto y repitámoslo todos los días al comenzar nuestra jornada. Si ya estoy crucificado en Cristo, las viejas reglas del mundo ya no tienen valor sobre mí. ¿Por qué? Porque yo ya no pertenezco al mundo. ¿A quién pertenezco? Pertenezco a Cristo. Y al terminar, Pablo nos dice algo adicional sobre las reglas humanas. Escuchemos el verso 23. Y ese es el remate de toda la argumentación de Pablo. Verso 23.
Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Colosenses 2:23. Pablo no está tal vez cayendo en ingenuidad. Pablo reconoce que las reglas se ven sabias, que tal vez tengan reputación de sabiduría estas reglas. De hecho, son tan válidas en ese sentido que por eso engañan tanto. Pero Pablo reconoce que, además que parece piedad genuina, tiene una apariencia de piedad, culto voluntario. El creyente las ejecuta, las practica por propia voluntad. Humildad. Parece que la persona se está humillando. Duro trato del cuerpo. Hay esfuerzo, hay sacrificio, hay disciplina. Me acuerdo de las procesiones del Jesús del Gran Poder con las cruces en la espalda, hechas con esa, ¿cómo se llama el penco? No es penco, con los cactus, llenos de espinos, de las espaldas sangrándoles. Yo tengo en mi mente mi mamá era muy católica y me llevaba a la procesión. Ella sacaba los zapatos y caminaba descalza por el piso caliente. A mí me da vergüenza. Me da vergüenza. No me sentía cómodo en la procesión. Y tantos ritos y cosas que veíamos. Y todo se veía aparentemente espiritual. Pero Pablo, en el texto que acabamos de leer, lo dice. No tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nada de esto tiene valor contra los apetitos de la carne. Ninguno, ningún valor. Como dirían los jóvenes, cero. No tiene ningún valor, no funcionan. ¿Por qué? Porque las reglas humanas atacan al pecado desde afuera. Y la carne se la vence solamente desde adentro. No hay otra forma de vencer la carne. Nosotros de nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Solamente el poder del Espíritu Santo en nosotros puede vencer nuestra propia concupiscencia, nuestros deseos pecaminosos y todos aquellos pecados que todavía permanecen en nuestro ser. Y esto Pablo lo dijo ya en el libro de Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Está ratificando lo que el apóstol Pablo dice a Colosas. No es posible que las reglas humanas puedan vencer el pecado. El pecado solamente se lo vence con el Espíritu Santo. Por el Espíritu, no por reglas externas. La victoria sobre la carne es obra del Espíritu Santo en el creyente, hermanos. Por eso Pablo no nos manda a esforzarnos más con reglas externas. Pablo nos recuerda que ya morimos en Cristo, que la vida que ahora vivimos es una vida resucitada en el mismo Señor Jesucristo, que la victoria sobre la carne no es un método, es una unión, es fruto de la unión con el Espíritu y comunión entre los santos, y la unión principalmente con Cristo vivo y resucitado. Pero mis hermanos, aquí es necesario insertar un matiz muy importante para que nadie se vaya a ir con una idea equivocada. Pablo no nos está diciendo que la disciplina cristiana sea mala. La Escritura nos llama a sobriedad, nos llama a pureza, nos llama a dominio propio. El blanco de Pablo es la regla que reemplaza a Cristo. Contra eso es lo que lucha Pablo. Pablo lucha contra la regla que pretende ganar, que nosotros ganemos o obtengamos lo que Cristo ya ganó en la cruz. El cristiano disciplinado lo es porque ya descansa en Cristo, no para ganar a Cristo. Nuestra actitud cristiana es consecuencia de nuestra unión a la cabeza. Es la obra del Espíritu Santo que vive en nosotros.
Y esto lo ratifica otra vez Pablo en la carta a Tito. Veamos Tito 2, 11, 12. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Nos manda a ser piadosos, nos manda a vivir con justicia y de manera sobria. Primero la gracia, hermanos, después la enseñanza. La gracia no nos libera para vivir como nosotros queremos. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad. La disciplina cristiana brota de la gracia, no la reemplaza. Y analizaba, yo hago peritaje en seguros, ustedes saben, tengo muy frecuentemente problemas de rotura de tuberías y ese tipo de cosas, son los siniestros pequeños. ¿Y qué tal si es que hay una tubería con presión, con mucha presión o por vejez, explota la tubería? Y vamos y le ponemos masilla epóxica o le ponemos algún tipo de cintita para evitar la fuga. Pues obviamente va a dejar de derramarse el agua, pero la presión interior va a seguir adentro y tarde o temprano va a volverse a reventar por otro lado. Eso es lo que hacen las reglas humanas en nuestra vida, con el corazón pecaminoso. No toques, no gustes, no manejes. Las reglas humanas pueden tapar momentáneamente un comportamiento, pero no resuelven el origen, no resuelven la fuente. Necesitamos algo mucho más profundo. Necesitamos un corazón nuevo. Y eso, hermanos, es solamente la cruz nos lo da. Solo la cruz te da un corazón nuevo. No cinta sobre la fuga, cruz sobre el corazón. Cristo ya hizo lo que tú nunca podrías hacer por ti mismo. Mis hermanos, recojamos brevemente lo que hemos visto. El domingo pasado el pastor Raúl nos habló de las 4 herejías y nos enseñó que Cristo es suficiente frente a toda herejía que se pretenda añadir a Él. Hoy hemos visto en complemento 2 verdades preciosas con las cuales nos vamos a quedar. Primero, aferrémonos a la cabeza. De Cristo procede toda la vida, el cuerpo. El cuerpo crece junto, no como individuos sueltos. Segunda, descansemos en la obra terminada. Nosotros ya morimos en Cristo, ya resucitamos en Él. Las viejas reglas del mundo son sombra de lo que había de venir. Ya no tienen autoridad sobre nosotros. En el capítulo 2, si no se han dado cuenta, completamos una trilogía. La primera, andamos en Cristo. Segunda, andamos completos en Cristo. Tercera, vivimos libres en Cristo. La próxima semana probablemente me toca al pastor Raúl, comenzará con Colosenses 3:1, que es una porción maravillosa, que comienza diciendo con una palabra, y es que tú, y pues habéis resucitado, palabra mía, entonces buscad las cosas de arriba y no las de la tierra. La libertad de Cristo no es un vacío, es la puerta a una vida nueva que veremos en las próximas predicaciones, si es que el Señor nos permite. No quiero terminar sin dejarles una pregunta para esta semana. ¿Estoy midiendo mi vida cristiana por algo aparte de Jesús? ¿Estoy midiendo mi vida cristiana por algo aparte de Jesús? Si lo descubre mi hermano, mi hermana, no se desanime, porque ese descubrimiento también es gracia. Aferrémonos al Señor, volvámonos a Él, aferrémonos a la cabeza y descansemos. Él es nuestra cabeza. Descansemos en lo que Cristo ya hizo por nosotros. Les ruego ponerse en pie, amados hermanos, y acompañarme en una oración juntos, inclinando nuestros corazones delante del Señor. Padre Santo y Soberano, te damos gracias porque en tu Hijo Jesucristo nos has dado lo que necesitamos, Señor.
Te damos gracias porque la experiencia vacía, la esperanza hueca, ha dejado lugar a la comunión viva con tu Hijo. Y porque la regla que no transforma ha dado lugar a la cruz que sí transforma. Te pedimos, Señor, muy humildemente que nos guardas de buscar en otra parte lo que solamente en ti se halla. Concédenos, Señor, por tu Espíritu Santo, aferrarnos cada día a la cabeza viva, descansar en la obra consumada en la cruz, Señor, y crecer juntos como cuerpo, con el crecimiento que solamente tú nos puedes dar. Padre del cielo, te rogamos que Cristo sea nuestra suficiencia, que Cristo sea nuestra realidad y nuestra paz. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.